Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira. La tierra no está. Muy buenos días a todos los que estáis ahí al otro lado. Arrancamos juntos una nueva mañana en Dale la Vuelta. Que sepas que todo el equipo quiere mandarte un abrazo enorme. A ti que vas en el coche, a ti que estás cocinando algo que huele maravilloso. Un abrazo gigante de parte de quienes hacemos Dale la Vuelta. ¿Que quién es el equipo? ¿No lo conoces? Pues yo te lo presento. Es Marimar García Garrido, Pedro López, Irma Páez Camino, Bárbara Martínez Esparza, Cristina Cuadrado, Rocío García y quien les habla, Mar Dorrio. Buenos días y gracias por ayudarnos a dar la vuelta a la discapacidad. Ahora, si me lo permiten, quiero empezar con buen pie esta hora, así que vamos a mirar al cielo y repetir: quien no sepa rezar, que vaya por esos mares. Verá que pronto lo aprende sin enseñárselo nadie. Por esos mares o por estas ondas, las tuyas, las de Radio María. Si has sido adolescente a finales de los 80 o principios de los 90, recordarás perfectamente ese complemento que vivía pegado a ti de lunes a viernes, la carpeta clasificadora. Aquella carpeta era toda una declaración de intenciones. No era solo un objeto práctico, era casi una autobiografía portátil. Normalmente estaba forrada con fotos de actores, músicos, futbolistas de élite. Bastaba mirarla unos segundos para intuir quién eras, qué te gustaba y con qué soñabas. En cada sección, además de indicar si era la de matemáticas o lengua, aprovechábamos para colocar fotografía, un dibujo, muchos poemas y canciones. Y de esas canciones quiero hablar hoy. Mi pequeño grupo de amigas habíamos hecho un pacto muy concreto. Las tres llevaríamos escrita en nuestras carpetas las letras de las mismas dos canciones. Como no se trata de dejar a nadie con curiosidad, te diré cuáles eran. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, de los Rodríguez, y la que hoy nos ocupa, esta editorial, Te amaré, de Miguel Bosé. Esta canción llegó a mí en un momento muy concreto en el que parecía que la autoestima se iba a caer sin necesidad de que nadie la empujase. Y sin embargo, una sola frase de la canción de Miguel Bosé me sostuvo cuando menos lo esperaba. Y esa frase decía: por ser alguien no perfecto, te amaré. Recuerdo perfectamente lo que pensé al escucharla, que no era algo imposible, que eso sí era alcanzable, a eso sí podía llegar. Si alguien era capaz de amar a otro precisamente por ser no perfecto, entonces quizá alguien también podría amarme a mí. Y esa certeza la renové años después, cuando leía a Gabriel Bosís en uno de sus apuntes, el del 15 de abril. En la capilla de las Trinitarias en Orán, me excusaba por haber llegado tarde a misa. Y el Señor, con un afecto desarmante, me respondía que había llegado antes que él, porque cuando llegué aún no había comenzado la consagración. Aquella escena me pareció de una elegancia, de una caballerosidad, de un cariño, de un amor por parte del Señor desbordante que conviene dar a conocer. Porque hay una gran tentación en la que caemos con facilidad los que encajamos en ese grupo de los desastres, de los no perfectos, de alejarnos, de pensar que después de haber llegado tarde, después de habernos distraído, después de haber metido la pata en aquello que justo ayer prometimos que no haríamos, ¿cómo voy a dirigirme a él? ¿Cómo voy a mirarle a los ojos? ¿Cómo voy a hablarle? Y esta editorial es precisamente para nosotros, para los impuntuales, para los desordenados, para los que nos pesa cualquier discapacidad, sea la que sea, para los del quiero y no puedo, para los de a ver si mañana sale mejor,
para recordarnos que no debemos olvidar cuál es la música de fondo, que por debajo de todo suena siempre la misma melodía, la de la misericordia. Esa es la verdadera música de fondo, la que sostiene el ritmo incluso cuando desafiamos, la que nunca, nunca se interrumpe aunque fallemos, la que acompaña, espera y vuelve a empezar. Y de algún modo, esa música completa aquella frase que un día me sostuvo. Porque sí, por ser alguien no perfecto, te amaré. Además, nos sigue diciendo una y otra vez, a pesar de todo, te amaré. Hoy en Dale la Vuelta arrancamos en La Lupa con Irma Páez Camino, que pone el foco en la Fundación Oxiria, que nos va a dar a conocer todo lo que aporta en el trabajo, en el baloncesto para el mundo de la discapacidad. Y además, como un poco de spoiler, te diré que también trabajan con flores. Después, por supuesto, seguiremos con nuestro compañero Pedro López, que nos dará sentido a la discapacidad. Cristina Cuadrado nos traerá la actualidad. Con Bárbara Martínez Esparza nos acercaremos al síndrome de Tourette y nos pondremos en las botas de montar de Mara Solano, directora de Paso Equino, para descubrir cómo la equinoterapia ayuda a transformar vidas y por qué los caballos son una herramienta tan poderosa en el acompañamiento de la discapacidad. Pues ahora sí que vamos a arrancar con la primera sección del programa y para eso vamos a contactar con Pedro López. Yo soy feliz desde el instante en que te vi y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Pues con esta maravillosa sintonía, ¿a quién saludamos? Al chico del programa, Pedro López. Muy buenos días, qué ilusión saludarte otra semana más. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? Si te parece, hoy me gustaría hacer un programa de recapitulación. Hemos terminado el primer bloque de la sección Dale sentido a la discapacidad. Este primer bloque lo hemos dedicado íntegramente a los 10 mandamientos. Los siguientes 7 programas los dedicaremos a los pecados capitales. Pues como el tiempo de la radio es muy breve, no me enrollo más, Pedro. Vamos ya a por ese resumen. Vamos a por ello. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pues la clave es reconocer la dignidad inalienable de la persona con discapacidad, ya que es creada a imagen de Dios y amada por sí misma, independientemente de sus capacidades. Y el enfoque que queríamos tomar era que la discapacidad no es un castigo divino, sino una condición humana donde Dios obra maravillas. Recordemos Juan, capítulo 9, versículo 2 al 3. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pues la clave es evitar usar la discapacidad de alguien para hacer chistes, burlas o para justificar la desesperación o la falta de fe. El enfoque es respetar la integridad de la persona y no usar términos despectivos, no burlarse de Dios por una discapacidad no comprendida, no retar a Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. El tercer mandamiento, santificarás las fiestas. La clave es garantizar la accesibilidad total a las celebraciones litúrgicas y catequesis, eliminando barreras físicas, sensoriales y cognitivas. El enfoque que le queremos dar es adaptar los métodos de enseñanza y acogida para que la participación de los sacramentos sea plena y consciente, acompañando al alma de la persona con discapacidad y de su familia hacia Dios. En el cuarto mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, la clave era apoyar y acompañar a las familias que cuidan a personas con discapacidad, evitando que caigan en la soledad o la desesperación, con el enfoque apropiado de reconocer la labor de los cuidadores y brindarles asistencia comunitaria. El no matarás, quinto mandamiento. La clave es proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, condenando el aborto por discapacidad
y la eutanasia, lo que viene siendo la eugenesia, por términos de discapacidad. En cualquier condición, un católico siempre tiene que defender la vida, con o sin discapacidad, siempre, de principio a fin. El enfoque es condenar también el abandono, el desprecio o el trato deshumanizado que niega la asistencia necesaria a las personas con discapacidad. La calidad de una sociedad, así como su nivel de felicidad, se mide por cómo ésta trata a sus miembros más débiles. Ahí se clasifica la calidad de una sociedad. El sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. La clave es defender la dignidad sexual de las personas con discapacidad, protegiéndolas de abusos y respetando su intimidad y capacidad de amar. El séptimo mandamiento: no robarás. La clave es garantizar la justicia social y el acceso a los recursos, empleo y educación necesarios para una vida digna de las personas con discapacidad y sus cuidadores principales, siendo el enfoque el no robar oportunidades ni autonomía a la persona con discapacidad. El octavo mandamiento: no darás falso testimonio ni mentirás. La clave no es promover estigmas ni etiquetas falsas que limiten a la persona. El no puede, no entiende, o por el contrario, el sí puede cuando realmente no puede, o sí entiende cuando realmente no entiende. Eso es una mentira. El enfoque es decir la verdad con caridad, veritas in caritatis, reconociendo el testimonio de fe que muchas personas con discapacidad y sus familiares ofrecen a la comunidad. El noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. La clave es cultivar una mirada de pureza y respeto que vea a la persona en su completitud, no solo su limitación física o mental. Y el décimo y último mandamiento es: no codiciarás los bienes ajenos. La clave es combatir la envidia y la avaricia que llevan a marginar a quien es considerado una persona improductiva, una persona descartable. El enfoque es valorar a la persona por lo que es, no por lo que tiene o por lo que produce. Pedro, muchísimas gracias. Me parece fascinante todo lo que nos has contado. Nos falta tiempo en esto de las ondas para poder comentar este resumen como deberíamos. Pero vamos a ir apuntando nuestras dudas, las mías, las de nuestros oyentes, y algún día dejaremos este espacio para resolver nuestras dudas. Y esperamos ya con ilusión el siguiente bloque que vas a abrir de los 7 pecados capitales. Muchísimas gracias, compañero. Pues muchísimas gracias a todos y aprovecho que hemos llegado al final para despedirme de todos vosotros y de todos los radioyentes que han sintonizado esta radio que cambia vidas y que da sentido a la discapacidad. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Pues ahora de nuestro compañero Pedro López nos vamos a nuestra compañera Irma Páez Camino para mirar con la lupa muy de cerca a una asociación. Irma, muy buenos días. Buenos días, Mara, a ti y a todas las personas que nos estáis escuchando. Y gracias, una vez más, por poder charlar y darle la vuelta a la discapacidad. Irma, hoy hablamos de la Fundación Oxiria. Para quien no la conozca, ¿qué es la Fundación? Pues mira, la Fundación Oxiria es una organización que trabaja para mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual, ayudándoles a formarse y a encontrar trabajo. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo nace esta Fundación Oxiria? Nace en 2015, gracias a los padres de Cristina, una chica con discapacidad intelectual. Lo que querían estos padres, como nos pasa a muchos de nosotros, es que su hija tuviera una oportunidad real de futuro. Cuando hablas de oportunidad real, ¿a qué te refieres? Pues a no quedarse solamente en la formación teórica, sino poder trabajar, tener autonomía, en definitiva, formar parte de la sociedad. ¿Y cómo lo consiguen?
Pues la Fundación Auxilia firmó un convenio con la Fundación Universitaria San Pablo CEU y crearon un programa en CEU-FP destinado a estas personas que han terminado su parte académica y se encuentran en ese momento de su vida que dicen ¿y ahora qué, no? ¿Qué va a ser de mi vida? Bueno, pues ese ahora pueden seguir estudiando y prepararse para su futuro laboral y conseguir un título académico. Qué maravilla, Irma. Estamos hablando de un título propio de CUFP, auxiliar en actividades de comercio, servicios y arte floral, que hablaba en el sumario, que esto sonaba de maravilla. Pues es un programa de formación para el empleo dirigido a jóvenes con discapacidad mayores de edad y que además está impulsado en colaboración con la Fundación Universitaria San Pablo CEU, como hemos dicho antes. Porque lo interesante no solamente formar, sino abrir puertas reales al mundo laboral. Y eso se nota en el contenido de la formación que ofrecen. Mucho, porque no solamente aprenden y se queda en una aplicación, sino que lo llevan también a la práctica. ¿Crees que cubren un vacío que existía en este terreno? Sí, como te comentaba antes, hasta hacía muy poco pues era solamente la formación, pero ahora ya no solamente se queda en eso, sino que te preparan, la Fundación Auxilia te prepara para el mundo laboral. Me parece interesante en todo esto que estamos reflexionando, porque antes hablabas de inclusión real. Y creo que tenemos esa asignatura pendiente, ¿no? Como sociedad confundimos inclusión con integración. Efectivamente, y además haces muy bien en decirlo, porque muchas veces lo que comentabas se confunde, ¿no? Integrar, para dejarlo bien claro, es dejar entrar. Y incluir es adaptar el entorno para que todos podamos formar parte de él. Qué maravilla. Y esta Fundación Auxilia está peleando en ese cambio, ¿verdad? Sí, porque en cada aula, ¿no? En cada empresa, en cada oportunidad que se le da laboral, Auxilia no solo se dedica a formar a los alumnos, sino que intenta cambiar la mirada del entorno. Lo más bonito, por ejemplo, es ver cómo las personas crecen, van ganando en autonomía y cambian también esa mirada de las personas que les rodean. Oye, una cosa que me encanta es ver las entidades colaboradoras que hay detrás de este programa. Sí, y además es que eso es muy importante porque participan organizaciones y empresas pues de distintos ámbitos y eso facilita la inserción laboral real que decíamos antes, porque no se queda solamente en la parte teórica, ¿no? Sino que hablamos de que más empresas se están concienciando y están dando oportunidades. Y entonces así conseguimos no solo formar, sino que después encauzarles en un camino. Exacto, y ahí es donde la Fundación Auxilia juega un papel clave al conectar la formación con la vida real. Ahora vamos a lo concreto. ¿Cómo es ese día a día del alumno? Pues los alumnos están en un programa inclusivo de 2 años a jornada completa, donde no solamente trabajan competencias profesionales, sino que también competencias personales y sociales. Hombre, y así los entrenan de verdad, realmente para la vida laboral. Exacto, y les da una rutina, una responsabilidad y una autonomía. Oye, ¿qué es lo que más les cuesta al principio? Pues al principio, pues como todos, ¿no? La adaptación, los horarios, la exigencia, las rutinas, pero luego todo eso les permite madurar a nivel personal. Bueno, y en la parte positiva, lo que más les engancha. Que se sienten útiles, se sienten personas y se sienten valorados. Pues hay un detalle que llamó la atención porque cuando parece que estás pendiente solo del mundo laboral y es que el programa incluye actividades deportivas. Y además concretamente el baloncesto en colaboración con la Fundación Real Madrid. Y esto no es solamente anecdótico, y es que el deporte ayuda a trabajar la autoestima, la autonomía, el trabajo en equipo, como ya hemos comentado muchas veces en otros programas. ¿Y cómo importa tanto el deporte en esta formación para el mundo laboral? Pues porque el deporte es aprendizaje, no solamente es algo académico, es emocional, es social y en todo esto ayuda mucho el deporte, es compañerismo. Entonces todo eso, pues lo que decíamos, te hace crecer como persona. ¿Y cómo viven ellos esta experiencia? ¿Qué cuentan?
Pues mira, con muchísima ilusión, con mucho orgullo porque se sienten que forman parte del CEU y sobre todo se nota mucho en la graduación porque se gradúan todos juntos. Qué maravilla. Y cuéntanos algún impacto real. Pues, por ejemplo, hay alumnos que hacen voluntariado en residencias de mayores. ¿Cómo lo ves? Fantástico, porque es que además eso nos cambia un poco a todos a la forma, esa mirada social que tenemos que darle la vuelta. Sí, y además dejan de ser vistos como personas que necesitan ayuda, ¿no? Que hay que ayudarles y pasan a ser personas que ayudan a los demás rompiendo pues los estereotipos típicos. Y el desplazamiento, estoy pensando, un niño sale de su casa, llegar hasta el centro, ¿tienen algunos buses o tienen algo? ¿Cómo se organiza ese desplazamiento? Pues mira, muchos van solos en transporte público, en metro o en autobús. O sea que, y eso también se arriesgan. Claro, y eso es inclusión. Sí, es inclusión, autonomía y sobre todo independencia. Maravilloso. Irme escuchándote. Nos queda claro que este tipo de iniciativas son lo que marca la diferencia. ¿Qué retos siguen existiendo? Pues mira, principalmente el cambio de mentalidad, que seguimos ahí luchando, ¿no? Aún hay barreras sociales, prejuicios, y también está la necesidad de más apoyo institucional para que estos programas puedan crecer. Porque al final hablamos de derechos, no de favores. No están haciendo favores a las personas con discapacidad. Y es que cuando vives con una persona con discapacidad, que eso lo sabemos muy bien tú y yo, ¿verdad? Sí. Pues te cambia la perspectiva de la vida. Bueno, pero estamos en positivo, estamos avanzando. Eso es, vamos avanzando. Poquito a poco, piano, pero vamos avanzando. Vale, despacito. Pero ¿dónde te gustaría que pusiésemos el foco? Pues mira, en 2 sitios, en 2 puntos. En la educación, pues con vistas a crear un futuro más inclusivo, ya desde pequeñitos, y en las empresas, para hacer real esa inclusión. ¿Y cómo podemos ayudar a difundir el objetivo de esta Fundación Oxiria? Pues lo primero sería conocer el trabajo de la Fundación Oxiria más a fondo y a partir de ahí implicarse como voluntario, difundiendo el mensaje y apoyando iniciativas como este programa, porque es que a veces un pequeño gesto pues hace un gran cambio. Por supuesto que sí. Si alguien nos está escuchando y está interesado, ¿cómo puede acceder una familia a la Fundación? Pues ahora mismo, además, está el plazo abierto para las matrículas, si quieren hacerlo. Yo les invito a que se acerquen a la Fundación. Lo único que tienen que hacer es llamar y ellos ya les informarán. Les harán una pequeña entrevista y los valorarán. Pero pueden estar tranquilos, que el trato es muy cercano y muy humano. Irma, muchísimas gracias por acercarnos hoy a este proyecto tan estupendo pero no te puedes ir sin antes dejarnos tu frase del día. Pues gracias a ti, María, a todos vosotros que nos estáis escuchando. Hoy me quiero despedir poniendo el foco no en la discapacidad, como siempre, porque el problema nunca ha sido la discapacidad, sino las pocas oportunidades que la sociedad les ofrece. Porque cuando hay oportunidades reales, ya no hablamos de discapacidad, sino de capacidad. Yo voy a entender y lo pequeño que soy en la vida. Y hoy voy a aprender que lo pequeño es grande día a día. Y hoy voy a saber y recoger toda vuestra caricia que llega a la piel, llega bien. Muchísimas gracias, Irma Páez Camino, la compañera que se ocupa de la lupa. Y ahora nos vamos a dar un repasito a la actualidad que nos trae Cristina Cuadrado. La Fundación ONCE reforzó en 2025 su apoyo al tejido social en Castilla y León, al colaborar con 90 asociaciones de personas con discapacidad. Gracias a estas ayudas, se desarrollaron un total de 112 proyectos centrados en mejorar la calidad de vida de este colectivo, especialmente en ámbitos como el empleo, la formación y la eliminación de barreras arquitectónicas y sociales.
A nivel nacional, la Fundación 11 respaldó a 984 entidades y contribuyó a la puesta en marcha de 1.351 iniciativas. Desde la organización destacan la importancia de fortalecer el movimiento asociativo, promoviendo que las propias personas con discapacidad participen activamente en la construcción de una sociedad más inclusiva. Por comunidades autónomas, Andalucía fue la que registró un mayor número de entidades beneficiadas, seguida de Cataluña y la Comunidad de Madrid. De cara a 2026, la Fundación mantendrá abiertas nuevas convocatorias de ayudas para que las organizaciones sociales puedan seguir impulsando proyectos orientados a la inclusión y a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Un abrazo enorme a Cristina Cuadrado. Nos vamos ahora a la sección Ponte en mis zapatos. ¿Qué tienen los caballos que nos desarman por dentro sin decir una sola palabra? ¿Qué misterio hay en su mirada tranquila, en su paso firme, en esa forma de estar en el mundo? ¿Será quizás que están sin prisas, sin juicios y han conseguido que la equinoterapia se abra paso como una realidad poderosa? Porque frente a un caballo no hay etiquetas, no hay diagnósticos, no hay prisas, solo presencia. Solo la verdad desnuda de la realidad, sin relatos. Y en ese encuentro, las personas con discapacidad encuentran algo difícil de explicar, pero fácil de sentir. Seguridad, calma y también desafío. Desafío porque el caballo no infantiliza, no limita, acompaña. Invita a confiar, a coordinar el cuerpo, a salir poco a poco de esa zona de confort que a veces estrechamos demasiado. Pues si será porque no juzgan, si será porque esa sensibilidad tan fina parece leer lo invisible en nosotros, o si será porque la relación con ellos cada día es un lienzo en blanco que de algún modo nos obliga a ser honestos, más valientes y más presentes. Para hablar de todo esto, hoy nos ponemos las botas de montar y nos ponemos en marcha, y nunca mejor dicho, con Mara Solano. Ella tiene 41 años, es terapeuta equina y es un rostro conocido en Paso Ecuestre. Mara, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues tenemos tropocientas 50 dudas y en este espacio de rato queremos saber si conseguimos pues aclararnos con algunas. Y para empezar, ¿cómo empieza este proyecto de terapias ecuestres? ¿Fue alguna experiencia personal? ¿En algún momento? Cuéntanos ese momento en que descubres que el caballo podía convertirse en una herramienta terapéutica. Pues bueno, nace un poco de la unión de varias circunstancias, de varias experiencias mías. Yo por un lado había montado a caballo de pequeña. Yo desde pequeña he tenido pasión por los animales, con los caballos. No había tenido tanto contacto al inicio, pero sí que me apunté en el colegio a la extraescolar de equitación. Y en ese momento, pues quizá yo no fui tan consciente, pero es verdad que yo creo que los caballos pues me ayudaron mucho en esa etapa, que yo justo tenía 7 años y acababa de perder a mi madre. Entonces, en ese momento los caballos pues me ayudaron mucho, ¿no? Luego ya dejé el deporte de la equitación, continué mi formación académica y yo estudié fisioterapia en la universidad. Y justo al terminar fisioterapia, que andaba yo un poco perdida, ¿no?, de para dónde llevar la trayectoria profesional, pues justo un verano mi padre me dio un artículo del periódico que hablaba de estas terapias, de la equinoterapia, como algo muy novedoso, porque estamos hablando del año 2006, en la carrera yo no había escuchado nada de esto, la verdad yo no lo conocía, entonces leí el artículo y vi que fusionaba ¿no?, el estar con caballos, con animales, que era mi pasión, y luego la intervención profesional de un profesional sanitario, ¿no? Entonces, al haber estudiado yo fisioterapia y además la rama que más me gustaba era la rama de neurología, ¿no?, de trabajar con niños con parálisis cerebral, etcétera, pues vi que justamente combinaba esos dos ámbitos. Entonces lo que hice fue ponerme en contacto con una fundación que fue la pionera en España, Fundación Caballo Amigo, que desarrollaba su actividad en Madrid,
y comencé a ir de voluntaria, pues para ayudar y también para empaparme yo y conocer todo este mundo, ¿no?, de primera mano. Entonces, bueno, pues desde el primer día que puse ahí un pie, pues ya no hubo marcha atrás. Y después nada, pues me formé, hice una especialización en terapias ecuestres en la Universidad Complutense de 2 años y ya enseguida empecé a trabajar en esta fundación. Y para el año 2014, con otra compañera psicóloga, decidimos pues fundar nuestra propia entidad, Al Paso, para pues llevar las terapias hacia donde nosotras queríamos llevarlo, hacer las cosas como nosotras queríamos hacerlo a nuestra manera y bueno, desarrollar nuestro propio proyecto. Pues qué suerte hemos tenido que unieras, que hicieras esa combinación tan estupenda. Queremos saber cuál es el kit, cuál es la magia del caballo. Porque dices, porque el caballo consigue, pues, no sé, esa estimulación que a veces no consiguen ni siquiera otros animales, ¿no? A lo mejor más cercanos. ¿Qué es lo que consigue el caballo y qué es lo que saca, sobre todo, qué tuétanos sacan a las personas con discapacidad el caballo? A ver, es verdad que nosotras siempre intentamos decir, bueno, que sí, cuál es la magia, ¿no? Pero bueno, dejar muy claro que al final no es algo mágico, sino que hay unos beneficios que nos aporta el caballo y luego además unido a eso hay una intervención de un profesional, porque no cualquier caballo vale, no Claro. Solo por montarnos en el caballo vale, es decir, si el caballo tiene una manera de ser, tiene una sensibilidad, ¿no?, especial, sabemos que el estar con animales que no nos impone un lenguaje oral, que no nos ponen una etiqueta, que no nos juzgan, en general con los animales nos pasa eso y nos invita a bajar niveles de ansiedad, a relajación, ¿no?, a toda esa parte. Pero bueno, además el caballo tiene para mí 2 puntos muy importantes. Uno es el entorno en el que se encuentran estos animales, es decir, salimos de nuestra zona de confort, de nuestra casa o de hacer una intervención o una terapia en una clínica para desplazarnos a la naturaleza a hacer las terapias, con lo cual ya el entorno también nos está aportando mucho. Y luego otra parte fundamental del caballo es que tenemos la posibilidad de subirnos en el animal. Todo eso nos va a dar una serie de beneficios a nivel sensorial y a nivel motor que lógicamente no podemos conseguir ni con otros animales ni siquiera en una clínica, es decir, la transmisión de impulsos rítmicos que nos aporta el caballo para trabajar equilibrio, control postural, también transmite el patrón de locomoción igual que la marcha humana, es decir, es como caminar, decimos que es como caminar sentado, entonces ayuda a automatizar el patrón de la marcha. A nivel de regulación sensorial, por ejemplo, con niños, tenemos ahora nosotras muchísimos niños con autismo, favorece muchísimo toda esa parte de regulación sensorial necesaria para que luego el niño esté dispuesto a realizar las actividades que tú le propones. También el caballo, a diferencia de otros animales, ¿no?, por su manera de ser, tiene una reacción inmediata que nos favorece también mucho trabajar las conductas, es decir, si tú estás nervioso, el caballo no se va a acercar, o si los niños saben que si dan una patada, el caballo automáticamente va a tener una reacción, ¿no? Entonces es un animal que nos ayuda mucho a regular todas esas conductas disruptivas, ¿no? También el trabajar con ellos nos ayuda muchas veces a cambiar un poco el foco. Tenemos muchas personas no solo con discapacidad, sino ahora mismo a raíz de la pandemia con problemáticas emocionales, ¿no?, de ansiedad, de depresión. Entonces, cambiar el foco, desplazarte a la hípica para ser tú el que cuide del animal, ¿no?, el que tengas el papel de ayudar tú al animal, responsabilizarte con él, cuidar de él, pues también nos hace cambiar mucho el foco. Entonces, realmente tenemos muchísimos beneficios en muchísimas áreas, como te he comentado, área motora, área sensorial, área cognitiva, área social también, porque al final cambias tu entorno, te relacionas con otras personas, podemos también plantear sesiones grupales. Entonces tenemos muchísimos beneficios en muchas áreas, siempre y cuando elijamos muy bien ese caballo para esa persona en función de las necesidades que tiene la persona y siempre que la intervención esté guiada con un profesional
el profesional adecuado para trabajar con ese tipo de personas. Es decir, si tenemos una persona con una problemática a nivel motor, pues lo ideal es que trabaje una fisioterapeuta, ¿no? Como es mi caso, yo por ejemplo soy fisioterapeuta, y elijamos el caballo más adecuado para esa persona, pues por altura, por conformación, por movimiento, etcétera. Que vamos a trabajar con un niño con autismo, pues entonces ya tiene que ser otro tipo de profesional, psicóloga o terapeuta ocupacional, en función siempre de los objetivos. Entonces realmente es una intervención súper completa en la que sumamos los beneficios del caballo, repito, un caballo bien seleccionado para terapia y bien entrenado para terapia, junto con la intervención de un profesional especializado en este ámbito. Mira, Mara, se me ocurre ahora una pregunta. Una madre que a lo mejor tiene un niño con autismo o Sí. una niña que está en un mal momento, ¿el ¿Mm? miedo es un problema? O sea, a ver si me entiendes. Si Sí, yo creo que mi hijo le tiene miedo al caballo, esto no es sí, para mí. O a lo mejor claro, sí, y vais a hacer un acercamiento que va a poder claro. aprovecharse. Claro, nosotras siempre, bueno, cuando alguien llama siempre es una duda muy común, ¿no? No hemos tenido, y más en Madrid, nosotros nos encontramos en Madrid, hay poco contacto de los niños con los caballos, a lo mejor no lo han visto nunca, entonces, bueno, hay de todo, hay gente que te dice, yo sé que a mi hijo le va a encantar porque tiene pasión por los animales, y hay gente que dice, mi hijo jamás ha estado con un caballo y yo no sé lo que va a pasar, ¿no? Entonces, nosotras siempre lo que hacemos es mucho trabajo previo, es decir, la terapeuta que va a estar con ese niño o con esa niña llama a la familia, se interesa absolutamente por toda la información que necesitamos, puntos fuertes de motivación del niño para cuando el niño venga, preparar esos juguetes, ¿no? Porque nosotros también trabajamos con mucho material didáctico que utilizamos en movimiento, que utilizamos con el caballo, pues por ejemplo te dicen los papás que le gusta Peppa Pig, pues tú ya te Ujú. preparas con algo de Peppa Pig. Los papás te dicen, por ejemplo, que un niño con autismo que necesita pictogramas, que necesita un panel con la información para trabajar la anticipación, lo tenemos preparado. Por ejemplo, nosotros le comentamos el tema del casco, si piensan que lo van a tolerar o no, que a veces también es un problema, pues que lo Sí. vayan trabajando en casa. Y siempre, claro, hacemos un acercamiento progresivo. Muchas veces, muchísimas veces, nos sorprenden estos niños. O sea, yo he visto Ujú. muchos papás llorando el primer día de decir que mi hijo se ha puesto el casco y se ha subido, porque el caballo Ay, genera, sí, muchas veces, genera tanta motivación que al final, muchas veces, si tú lo ves desde abajo, te puede impresionar un poco, pero nosotras ya te digo que tenemos mucha experiencia, mucho trabajo previo de conocer a ese niño o esa niña que va a venir, también para dar tranquilidad a los padres, y nosotros luego también subimos desde una rampa, como una plataforma en la que nosotros estamos más arriba. Entonces tú ves al caballo no desde abajo, que te impresiona más, sí. sino desde arriba. Y luego muchas veces, una vez que el niño se sube, o niños incluso que han empezado un poquito nerviosos o con alguna lagrimilla, es empezar a andar el caballo, y eso muchísimas veces, te diría casi el 100% de las veces, en una vuelta cambia completamente, porque el movimiento del caballo regula muchísimo a los niños. Entonces los niños encuentran una regulación y encuentran un bienestar. Y luego si encima tú ya has preparado tus juegos con la temática que le gusta a los niños, ¿no? Porque al final los niños, pues su ocupación es jugar. Jugar, sí, Entonces, sí, a desde través luego. del juego, claro, a través del juego es como vamos haciendo ese primer día, pues lo que hacemos es una evaluación. Y luego ya, pues poco a poco, hay veces que los niños, si son muy pequeños, a lo mejor no aguantan todo el tiempo. Bueno, para mí la palabra clave es adaptación, o sea, hay que ver cada persona y cada niño, cada niña que viene de manera, por supuesto, individual, y personalizar absolutamente toda la intervención, ver muy, muy claramente qué objetivos tenemos que trabajar, cómo tenemos que trabajarlos, qué caballo elegir. Si es, por ejemplo, si es un niño miedoso, tenemos que coger un caballo que sepamos, pues, a ver, todos son buenísimos, todos están entrenados, pero por ejemplo yo ahí cojo un caballo que yo sé que no se va a girar ni para quitarse una mosca, es decir, que Claro. casi, pues que tenga una rectitud, que tenga un paso que sea lento, que dé confianza. Pues te decía que es muy importante también elegir el caballo que vamos a utilizar con cada niño. Entonces, normalmente sí que hay cierta incertidumbre de los padres, pero bueno, para eso se hace la sesión de prueba y toda este contacto previo. Y luego ya te digo que muchas veces es que nos sorprenden porque lo que decíamos, ¿no? Que esa conexión
y esa magia, entre comillas, que se produce, esa motivación de estar con el animal, de descubrir este mundo, de subirnos y ver que el movimiento nos calma, pues ahí se produce ese momento. Ya te digo que muchos papás Se emocionan, no me se extraña, emocionan, sí, no me se emocionan extraña. porque dicen, oye, mi hijo es capaz, porque al final muchas veces vienen porque hay algún tipo de dificultad, pero yo lo que les digo, no nos olvidemos que tu hijo también tiene muchas capacidades. Qué Tiene unas maravilla. dificultades, pero tiene muchas capacidades también. Oye, Mara, compártenos esas historias que os guardáis en el bolsillo, que tenéis oportunidad de ser primeros espectadores. Pues, a ver, por ejemplo, hemos tenido algún caso durillo de acompañamiento a un niño, por ejemplo, tuvimos con cáncer que terminó falleciendo, entonces fue un acompañamiento, pues claro, con un final muy duro, pero el decir, oye, ¿cuánto puede ayudar nuestros caballos en esta etapa final? O sea, siempre hay que quedarnos con el cuánto aportamos, cuánto beneficio estamos dando, ¿no? Entonces, a nivel emocional, cómo le ayudó en esa última etapa y cómo ese niño que presentaba toda esa problemática, toda la parte de ayuda que se llevó por parte del caballo, ¿no? Pues hombre, era muy duro, pero muy emocionante. Me pasó también con una niña que vino de Ucrania a raíz de la guerra, que los padres nos contactaron y yo cada vez que la niña se iba y los padres se iban, pues es que me ponía a llorar, porque es que al final les veías con una fortaleza, cómo estaban llevando todo, que habían salido con una maleta corriendo de Ucrania, dejando todo atrás, me acuerdo, la madre estaba embarazada, la niña con parálisis cerebral, y cómo afrontaban todo con una sonrisa y cómo nos dijeron, mira, es que mi hija está aquí completamente descolocada, sin colegio, sin terapias, no entiende el idioma, imagínate la situación, ¿no? Entonces yo les dije, por supuesto, os hacemos un hueco, veniros semanalmente para atenderos y como lo que decíamos, sin el idioma, sin casi conocernos, en un país que no es el suyo, cómo nuestros caballos ayudaban a esa niña, a ella ya hacía quimioterapia allí, entonces el poder continuar y que no se interrumpiera, ¿no?, su proceso terapéutico y todo lo que la pudo ayudar en ese momento en el que la niña pues lógicamente tenía mucho sufrimiento porque un cambio de colegio, de compañeros, habían dejado allí a los abuelos, o sea, era una circunstancia terrible. Entonces, pues ese caso la verdad que a mí también me marcó mucho y luego tenemos casos que llevan acompañándonos. Yo, por ejemplo, tengo a Nacho, que llevo con él desde que Nacho tiene, me parece, 4 o 5 años y es que tiene 19 ahora mismo. Madre mía. Entonces, sí, llevo en su familia, como dice la familia, y si tengo fotos tuyas y de vuestros caballos, pues nos llevan acompañando toda la vida, porque al final nosotros también lo que hacemos al ser un equipo interdisciplinar es ir planteando y cambiando los objetivos y adaptándonos a lo largo de la vida. O sea, quiero decir, no hay un final del tratamiento, porque al final, en el caso de Nacho, le estamos acompañando en cada momento vital y vamos viendo en ese momento que necesita más. Ya está, pues eso, en una edad más adulta, estamos trabajando pues el seguimiento de normas, la autonomía, yo trabajo mucho, tenemos muchos alumnos de prácticas y voluntarios que creo que enriquecen muchísimo todas las sesiones, entonces procuro que se tenga, porque a mí ya me conoce de sobra, imagínate, entonces que se relacione con ellos, trabajar la flexibilidad al cambio, que muchas veces a los niños con autismo les cuesta mucho el adaptarse a cambios, ¿no? Porque hay rigidez cognitiva. Entonces, pues llevo acompañando a Nacho toda la vida y además estuvimos trabajando juntos durante 10 años con el mismo caballo. Entonces, ahora mismo el caballo lo tenemos jubilado con unos amigos nuestros en Ávila, en Sotillo de Ladrada, y bueno, yo quedo con ellos, con la familia y todo para ir juntos a ver a nuestro caballo, al Arache, que está jubilado, o sea que ya hay una relación, ¿no?, muy cercana con ciertas familias que han confiado en nosotros y que han visto todo lo que aporta a su hijo, ¿no?, el estar con los caballos, y muchas familias te lo dicen. Mi hijo está aquí o tenemos muchos niños que vienen más de un día a la semana porque han dicho, prefiero quitar de otra terapia que a lo mejor se hace en sala, ¿no?, de una manera más convencional, claro, porque yo veo que mi hijo aquí
trabaja, es decir, se lleva un aporte y hay una intervención, pero además disfruta. Además, mi hijo está feliz. Entonces, claro, como padre, yo soy madre, lo que queremos es que nuestros hijos estén felices. Queremos que avancen, queremos que mejoren y afronten las dificultades que encuentra cada niño, ¿no? Pero también queremos que nuestros hijos disfruten con lo que están haciendo. Entonces, esa también es un poco la clave de nuestra terapia, que el niño no lo percibe tanto como una terapia. Al final yo no voy vestida de sanitaria ni estamos en una sala, ¿no? Al final estamos el caballo y yo y el niño lo percibe más como su momento de relajación, tranquilidad, vengo a jugar, vengo a estar con mi caballo, vengo a estar con mi profe, ¿no? Porque nos llaman profes y entonces está bastante enmascarada la terapia y los niños vienen muy motivados. Entonces esa motivación, sabemos que la motivación es el motor del aprendizaje. Es la Qué clave. maravilla, Mara. Nos das un poco de envidia en tener un trabajo que da tanta satisfacción y que ayuda tanto a la familia y formas parte de su historia y además Sí. formas parte de su historia hasta los años más dorados de la jubilación, porque también tenéis ese momento de que personas mayores puedan estar con vosotros e interactuar con los caballos. Sí, yo la verdad es que nosotras, verdad que estamos muy especializadas ahora en niños porque hay mucha demanda de niños pequeñitos, pero también trabajamos, claro, con muchas personas que son más mayores y yo, por ejemplo, como fisioterapeuta he trabajado mucho también con personas mayores en centros de día y demás y es un colectivo que a mí también me apasiona porque creo que son los grandes olvidados, entre comillas, ¿no? Y tienen todavía mucho que aportar, ¿no? Entonces hemos tenido pues actividades de centros que han venido de visita, entonces no se enfoca tanto en la monta, ¿no? Sino más en la parte de cuidados del caballo, aprendizaje, explicarles cosas de los caballos y vuelvo a repetir lo mismo, o sea, las caras, las sonrisas, las fotografías que se sacan ese día de esas personas al salir del entorno de la residencia o del centro de día, estar en el campo. No olvidemos que muchas personas mayores vienen de los pueblos, vienen de trabajar en el campo, vienen de estar en contacto con animales, mucho más que nosotros. Entonces, ¿cómo evocan los recuerdos, ¿no? De cuando eran jóvenes, te cuentan cosas? También vuelvo a repetir el papel de no estoy todo el rato que me cuidan a mí, sino que cuando vienen nosotras les damos el papel, ay, qué bien que habéis venido, nos vais a ayudar a cuidar de los caballos, porque además vosotros sabéis mucho, entonces todo ese cambio de foco pues también es maravilloso y luego también les da mucho contenido, es decir, luego cuando se van al centro de día o a la residencia, pues a lo mejor durante esa semana pueden trabajar aspectos cognitivos o talleres, ¿no?, sobre esa visita que han hecho a los caballos, porque es una novedad, es un romper con la rutina, ¿no? Es una experiencia nueva y es una estimulación, lógicamente. Pues para ellos también está ese paso ecuestre. Mara, tengo que comentarlo porque pues esta semana hemos conocido el caso de la Comunidad de Madrid, ¿no?, en el que un menor de 11 años pues ha sido asesinado tras una agresión pues en manos, ¿no?, de una persona con el espectro autista presuntamente. Y este hecho ha generado una conmoción social. Y yo quiero recordar contigo, que trabajas con ellos, que los estudios indican que las personas con autismo son mucho menos violentas que la población en general. Quiero echarles un capote para que no nos llevemos las manos a la cabeza y que este caso es una rara excepción. Sí, a ver, lógicamente es un hecho terrible que acompañamos, por supuesto, en el sentimiento a la familia, ¿no?, de la persona que ha perdido la vida, pero me parece terrible el uso de la información que se ha hecho en los titulares y en las noticias. O sea, decir que tiene autismo me parece poner el foco en algo que no tiene que serlo. O sea, sabemos que el autismo, o sea, el trastorno de espectro autista es una condición del neurodesarrollo. Sí que estas personas pueden tener dificultades a nivel de comunicación, a nivel de interacción social. También tienen muchas capacidades, como me gusta comentar siempre, no nos olvidemos, pero desde luego la violencia no es un rasgo de las personas con autismo. Lo que pasa es que no podemos olvidarnos que en cualquier persona pueden suceder otra serie de trastornos. Entonces tú puedes tener autismo y altas capacidades a la vez. Tú puedes tener autismo y un trastorno, un problema de la salud mental. Tú puedes tener autismo y tener discapacidad intelectual. O sea, quiero decir,
puedes tener otra serie de cosas que yo creo que en este caso pues habrá que juzgar y estudiar, pero desde luego no el hecho de ser autista quiere decir que sea una persona violenta. Es que justamente para mí es al contrario. Muchas veces las personas con autismo son las personas que son agredidas, son esas personas o esos niños a los que la sociedad no se ha dado, o sea, ellos están trabajando, yendo a terapias, las familias haciendo muchísimo esfuerzo porque se adapten al ritmo de la sociedad y a las necesidades de la sociedad, y falta mucha empatía y mucho trabajo de los demás, adaptarnos a ellos y a todos, adaptarnos todos a todos, ¿no? Al final hay como un camino normativo y entonces todo el resto va, el que no va por ahí va con la lengua afuera intentando seguir ese camino, ¿no? Tenemos que abrir ese abanico y adaptarnos todos a todos. Pues Mara, muchas gracias, porque quería acentuar, este programa no podía pasar por alto y Sí. dejar de tocar esta aclaración que a los que escuchábamos, leíamos titulares, escuchábamos las noticias, nos interpelaba, nos hacía daño. Mara, enhorabuena. No te canses, no os canséis de seguir haciéndole tanto bien a tantas familias, a tantas personas. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Dale la Vuelta, donde ya sabéis que tenéis vuestra casa. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, por interesaros, por querer hacer llegar, ¿no?, a las familias y a las personas el que conozcan este tipo de intervenciones, de todo el beneficio que intentamos y que nuestros caballos aportan. Y estáis, bueno, como decíais, que os daba mucha envidia, por supuesto, invitadísimas a venir y a conocer el proyecto de primera mano. Pues con esta invitación le decimos adiós a Mara y que se prepare porque le vamos a tomar la palabra. Un Fenomenal. Abrazo enorme. Muchísimas Un abrazo gracias. fuerte. Buen día. Chao. Pues después de escuchar a Mara Solano, nos toca irnos a la parte más curiosa del programa, esa que nos trae Bárbara Martínez Esparza. ¿Sabías que...? Buenos días, mis curiosos. Hoy os propongo algo como muy nuestro, muy del espíritu de este programa, y es darle la vuelta a lo que creemos saber sobre la diversidad, porque cuando le damos la vuelta a un prejuicio, sorpresa, lo que aparece debajo suele ser una historia luminosa, humana y llena de posibilidades. ¿Qué pasaría si de repente vuestro cuerpo hiciera cosas sin vuestro permiso y las palabras salieran de vuestra boca sin control sobre ellas? Pues así les ocurre a las personas que tienen este síndrome. ¿Sabéis de qué os estoy hablando ya? ¿Os pica la curiosidad? Pues vamos allá. Hoy hablamos del síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es una condición neurológica que provoca tics motores o vocales involuntarios, y aunque a veces puedan llamar la atención, lo cierto es que no define a nadie. Cada persona con Tourette es un universo entero, con talento, humor, sueños y una forma única de estar en el mundo. Y hablando de talento, ¿sabíais que Billie Eilish, una de las artistas más influyentes del planeta, convive con Tourette desde pequeña? Creo que más o menos desde los 11 años. Ella misma ha contado que sus tics forman parte de quien es y que esconderlos sería como esconder su propia voz. O el caso de Lewis Capaldi, que hizo público que padece este trastorno cuando habló abiertamente durante su documental How I Feeling Now sobre su salud mental. También fue captado en uno de sus conciertos teniendo un ataque de Tourette, donde sus fans le ayudaron a terminar la canción mientras él retomaba el control de su cuerpo. Pero es que además, el Tourette este año llega al cine con una energía arrolladora y una posibilidad enorme de llegar a los Oscar del 2027. Se estrena la película Incontrolable, una película fresca, divertida y profundamente humana. Acompañamos a su protagonista en un viaje lleno de humor, emoción y momentos que te hacen pensar.
Narra la historia real de John Davison, diagnosticado con el síndrome de Tourette a los 15 años y señalado como un loco por sus propios compañeros. La película no se queda en el estereotipo, muestra la vida real con sus retos y también con sus triunfos, sus amistades y esa chispa que aparece cuando alguien decide vivir sin pedir permiso para ser quien es. Cuando dejamos de mirar el Tourette como un problema y le damos la vuelta, descubrimos personas que viven con una resiliencia admirable, con una creatividad que contagia y con una autenticidad que inspira. Porque al final de eso se trata, de mirarnos con curiosidad en lugar de juicio, de entender que cada persona tiene su propio ritmo, su propio estilo, su propia manera de estar en el mundo. Y que cuando dejamos espacio para esa diversidad, todos ganamos. Hasta el próximo programa, amigos. Muchísimas gracias, Bárbara. ¿A que no te lo crees? Yo tampoco. Ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes quiero recordar contigo todo lo que hemos compartido en el programa. Hemos hablado de la Fundación Oxiria en la sección de La Lupa con Irma Páez Camino. Con Pedro López, el compañero, el chico del programa, hemos repasado los 10 mandamientos, así de una forma muy rapidita en 3 claves. Cristina Cuadrado nos ha traído la actualidad. Con Bárbara Martínez Esparza hemos comprendido un poquito mejor el síndrome de Tourette y hemos hablado y nos hemos puesto en las botas de montar de Mara Solano de Paso Equino, descubriendo cómo la equinoterapia se convierte en un puente de conexión, calma, acompañamiento para muchas personas con distintas capacidades. ¿Te lo has perdido? No te preocupes, porque puedes volver a escucharlo en el podcast de Radio María. ¿Y tú? ¿Tienes una historia que contar? ¿Algo que compartir con nosotros? Escríbenos a dalelavuelta@radiomaria.es o contáctanos a través de nuestras redes sociales. Si lo prefieres, también puedes dejarnos un audio en el 636423716. Y hasta aquí muchísimas gracias por acompañarnos. Les envía un cordial saludo todo este equipo de Dale la Vuelta con Marimar García Garrido, Rocío García, Pedro López, Irma Páez Camino, Cristina Cuadrado, Bárbara Martínez Esparza y quien les habla, Mar Dorrio. Les esperamos aquí en Radio María dentro de 15 días, el lunes a las 11 de la mañana, para darle la vuelta a la discapacidad. Dale la vuelta termina, pero Radio María continúa y continúa con el programa de la salud para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Pero antes, miren a la más guapa y recen con nosotros el Regina Cheli. Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida.